Vamos a recordar el pasaje que en estos últimos 3 temas nos ha acompañado. Primera de Corintios 10:11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y son escritas para amonestarnos a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos han venido. El Señor dejó la historia de su iglesia a través del tiempo con un propósito específico: ilustrar al grupo final como a ningún otro grupo antes se pudo ilustrar, porque los requisitos, porque las circunstancias, porque las situaciones del fin del tiempo serían más apremiantes, más exigentes. Se necesitaría tener un cuadro más completo y, por supuesto, entonces también una gracia superior, o al decir superior quiero decir más abundante, cumpliéndose así la palabra que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y por esa razón que estamos estudiando, y les recuerdo que en este estudio provechoso a través de la historia, hay que hacerlo a través de toda la historia. Sin embargo, hay un énfasis especial. Esto es parecido a lo que es la devoción diaria que nosotros debemos tener. El deseo de todas las gentes, página 63, ustedes recuerdan, nos dice que sería bueno que dedicáramos, ¿cuánto? 1 hora diaria a la contemplación de la vida de Cristo. Alguna vez una hermana preguntó, bueno, ¿y todos los días estudiando la cruz y el Calvario? No, así no dice la cita. La cita dice la contemplación de la vida de Cristo. Deberíamos, dice, tomarla punto por punto y dejar que la imaginación capte esas escenas, especialmente las finales. Oh, correcto. Especialmente las finales, pero las finales no son exclusivas. Ahora, en armonía con eso, nosotros leímos, y ha sido la base inspirada junto a 1 Corintios 10, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 475, que nos dice, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo apreciamos o no lo captamos, no lo practicamos ni a medias. Y luego dice que las escenas que acompañaron a la primera venida de Cristo, las vicisitudes de los hijos de Israel justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar lo que pasaría en ocasión de la segunda venida de Cristo. Muy bien, así es de que en eso estamos. Y la vez pasada dedicamos toda la sesión a analizar aspectos de la primera venida de Cristo. Ustedes lo recuerdan. Vamos rápidamente a hacer un recuento en esa dirección, en un cuadro comparativo, de lo que fue la primera venida de Cristo con el tiempo nuestro. Nosotros necesitamos sacar las lecciones, como ya dijimos, de toda la historia. Y tenemos los barcos o iglesias, usamos la figura del barco, que sucumbieron. En primer lugar, la iglesia. Luego, y vamos a ver hoy en un rápido recorrido al desarrollo de lo que se inició como la iglesia cristiana. Y luego, las iglesias protestantes. Básicamente, esas iglesias nos han antecedido. Y respecto a la primera, que es a la judía, que es a la que se nos llama más la atención, entonces empezamos a hacer una comparación en la sesión anterior y hoy vamos a reforzarlas de algunas semejanzas sorprendentes entre la iglesia judía y la iglesia hoy, la iglesia de hoy, en la que nosotros estamos, por la gracia de Dios. En educación, ustedes recuerdan que los rabinos judíos van a Alejandría a traducir la Septuaginta y aprender la sabiduría griega.
Bueno, nosotros por allá, por la década del 60 especialmente, se hizo igual. Se buscó la educación en iglesias protestantes para elevar el nivel académico, en fin, y ser más respetados. Jóvenes judíos fueron enviados a estudiar Alejandría, traen aire fresco, con ideas progresistas, según ellos, que eran básicamente las ideas saduceas. Bueno, como resultado de el ir a beber de fuentes extrañas, entonces entre nosotros se desarrollaron los llamados avances soteriológicos y cristológicos. Recuerdo que soteriología tiene que ver con la salvación y cristología, pues todo lo que tiene que ver, por supuesto, con la encarnación y con la vida de Cristo. Entonces los saduceos ejercieron enorme influencia y entre nosotros esas ideas tomaron su arraigo y su preeminencia, especialmente en las décadas de 1960. A partir de ahí empezó todo este andamiaje de lo que se había recibido de afuera. En la iglesia judía, como recordamos, hubo un gran impulso a los deportes, construcción de gimnasios en Jerusalén. Bueno, nosotros también hemos participado en diferentes lugares del mundo de lo mismo. La educación filosófica reemplaza la orientación práctica. Los jóvenes son atraídos del campo a la ciudad. La educación filosófica secular empieza a ser dominante y prácticamente no existen colegios ni universidades donde el Señor dijo que debían estar en el campo. En la religión, la educación jugó un papel preponderante, como bien mencionamos. Entonces se levanta una reacción a todo ese tipo de teología desviada y entre nosotros también se levantan grupos para contrarrestar lo que apareció. Ahora, en la iglesia judía, ustedes recuerdan, y tenemos un registro temprano, incluso en Isaías capítulo 1, donde el Señor dice, no me traigan más ritos y ceremonias, porque cada vez eran más fastuosos, pero la consagración y la devoción disminuían y había muchas disputas entre los diversos grupos, especialmente fariseos y saduceos. Es un hecho que a medida que crece la piedad vital, aumentan las ceremonias y diferentes otros aspectos de índoles administrativas. Hay una pluralidad doctrinal y una polarización en los diversos aspectos del pensamiento religioso. Muy bien. La iglesia judía daba mayor importancia al diezmo y a las ofrendas que el altar. Ustedes recuerdan, Jesús lo dijo allá en Mateo 23. Bueno, lamentablemente en muchas ocasiones más preocupación también por las finanzas que por el templo del Espíritu Santo, por ejemplo. Muchos otros detalles que podrían agregarse, pero eso origina el falseamiento doctrinal que ocurrió en la iglesia judía, ustedes recuerdan, y eso lo vimos rápidamente. Origina que especialmente Matatías, el sacerdote fiel, y los Hasidim protesten. Se origina división, se origina guerra. Nosotros en la década del 60 y terminando el 57 hubo ministros y miembros fieles que protestaron. Empezaron a ocurrir algunas divisiones y separaciones, que son el resultado normal de estas situaciones anómalas. El Sanedrín se encargó entonces de tomar medidas con los que traicionaran según ellos la fe. Jesús, quizá todos ustedes saben, eso está documentado tardíamente en el Talmud, que Jesús fue excomulgado, los discípulos, y en Juan 9 tenemos un registro histórico del ciego. Y bueno, han ocurrido esas situaciones también a través de nuestra historia en el tramo final de la Iglesia de Dios en la tierra que somos nosotros. Muy bien, también vemos de evangelismo, ¿verdad? Y no vamos a detenernos mucho en esto, pero
Lo que queríamos era repasar que lo que dice la palabra en Eclesiastés 1, la historia se repite y no hay nada nuevo debajo del sol. Ahora, las iglesias que siguieron en la historia, ¿cuáles fueron? Bueno, nosotros sabemos muy bien que se empezó la iglesia, llamémosla cristiana o apostólica, y esa fue pura en general mientras vivieron los apóstoles. Pero, como dice la inspiración, cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos, que solo se habían convertido a medias, entraron en una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de los discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que habían permanecido fieles a Dios. Los que una vez habían sido defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Vean, hermanos, cuán importante es estudiar la historia, porque justamente es para ver los elementos que Satanás ha usado. Y aquí los encontramos, ¿verdad? Aquí los encontramos. Y por supuesto, están escritas para nuestra enseñanza, como nos insiste el apóstol. Seguimos leyendo. Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes contra los engaños y abominaciones que, envueltos en vestiduras sacerdotales, se introducían en la iglesia. Tras largo y tenaz conflicto, los que permanecieron fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad de la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariara la fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y la guerra. Todos ustedes conocen esta historia. Esto fue lo que pasó con la introducción de los errores del sábado por el domingo por el sábado, en fin, y la cadena que siguió. Y aquí tenemos entonces una tremenda lucha entre el bien y el mal. Y se nos dice a nosotros para hoy, bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Oh, cómo necesitamos, hermanos, esto que estamos leyendo. Los principios que sostuvieron esas almas vigorosas se posesionen con la misma fuerza en nuestros corazones hoy. Muy bien. Fueron días azarosos. Para aquellos, o días azarosos fueron aquellos para la iglesia de Cristo. Pocos en verdad eran los sostenedores de la fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición concluirían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser arraigada de la tierra. Ahora, estamos hablando de ese sistema que se originó con los apóstoles, Jesús y los apóstoles. Entonces, ¿cómo fue corrompiéndose? ¿Cómo fue corrompiéndose? Hasta el punto que esa iglesia visible
que había sido levantada en su mismo origen por el mismo Salvador cuando estuvo en la tierra, esa iglesia visible llegó a ser el gigantesco sistema de falsa religión, obra maestra del poder de Satanás y un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Tremendo. Qué cambios en el tiempo, espantosos. ¿Qué ocurrió entonces? Podemos preguntarnos dónde estaba lo que ya leímos, el objeto de suprema consideración de Dios. Porque desde el punto de vista institucional, pues la iglesia era ese gigantesco sistema. Esa era desde el punto de vista institucional. Pero ¿era ese el objeto de suprema consideración de Dios? Bueno, Apocalipsis 12:14 nos habla de la mujer que huyó al desierto. La inspiración nos dice, la iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de la verdad que Dios confiara a su pueblo para que lo dieran al mundo. Es inspirador estar sin duda por allá quienes tienen oportunidad en esos lugares de la iglesia del desierto. Por ejemplo, en el Piamonte, allá en el norte de Italia, impresionante cómo calculan que fueron unos 100 valdenses los que tuvieron que subir por unos riscos y vivieron en pleno invierno entre el hielo. Por allá nadie los perseguía, era el único lugar, la iglesia del desierto. Ahora, la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas de su existencia que puedan encontrarse fuera de las que se encuentran las acusaciones de sus perseguidores. De aquí, hermanos, quiero compartirles algo. Es un servidor impresionó, impactó. Pues en su gran bondad el Señor nos permitió estar por allá en la ruta de los valdenses hace unos años atrás. Y un servidor le preguntó a la guía valdense, le dije, escuché, le dije así, escuché que en alguna época los valdenses guardaron el sábado. Y ella me miró, me dice, no, yo soy guía, he leído toda la literatura valdense y nunca he encontrado eso. Tremendo. Cómo el mal se ha encargado hasta donde es posible de borrar el bien y de cambiar la historia. Bueno, hoy tenemos datos y demás, pero estoy mostrando cómo hay, como nos dice en esta cita, pocas son las huellas de su existencia, salvo las que hacen los perseguidores para acusar y condenar. Por supuesto, la iglesia valdense, pues, entró en el ecumenismo y está con Roma hace un tiempo atrás, un cuanto tiempo atrás. Pero increíble. Sin embargo, esa historia fidedigna del pueblo de Dios, ¿dónde se encuentra? Está escrita en el cielo, donde también debe estar escrita y está escrita nuestra historia. Y por supuesto debe ser de la mejor manera posible. Ahora, esa iglesia, y miren esta cita, y aquí vamos a ver algo que pues, por lo menos para un servidor es sorprendente, impactante. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el hombre de su... Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar al mundo. Tremendo, tremendo.
Con Lutero y sus colaboradores, Dios quería reformar la iglesia. ¿Cuál iglesia? Uy, hermanos, impresionante hasta dónde llega la misericordia del Señor. Por supuesto, esto no es ningún aval para la desobediencia, pero eh, se repitió la historia del pueblo judío. ¿Cuántos años de gracia tuvo el pueblo judío? Bueno, en la profecía de Daniel dice 70 semanas. 70 semanas estuvieron determinadas en ese momento, pero ¿cuánto tiempo ya había desde que Dios había llamado a la iglesia judía? Dios la toleró más de 1000 años. Y aquí, a esta iglesia, también, más de 1000 años. Increíble. Si León X hubiera aceptado las 95 tesis que Lutero clavó en Wittenberg, se había reformado esa iglesia, con todo el desbarajuste tan espantoso que había. Por supuesto, no habrían sido todos, pero increíble que por medio de Lutero, Dios realizó una gran obra para reformar a la iglesia, esa iglesia institucional que estaba espantosamente corrompida. Sin embargo, todavía el Señor quería reformarla. Tenía oportunidad de salvación. Muy bien. Ahora, la pregunta que viene es, ¿cómo hasta ese tiempo, al igual que ocurrió en los días de Jesús, la iglesia fue oficialmente aceptada proféticamente o establecida hasta el año 34? ¿Había que obedecer entonces a todo el sistema por lo que estaba vigente hasta el año 34? Misma pregunta para esta oportunidad con esta iglesia que siguió. Siendo que hay que obedecer a lo que se conoce como iglesia organizada, denominada visible, entonces se debería haberlo hecho hasta este punto. Creo que es muy evidente la respuesta, ¿verdad? Muy evidente la respuesta. Ahora, pero resulta que con esa iglesia que se levantó, se inauguró con Lutero, la iglesia de la Reforma, pues se agregaron unos nombres que el Señor levantó en los diferentes lugares. Ahí están Calvino, Juan Knox, los Wesley, en fin. Ellos fundaron iglesias que fueron el nuevo remanente visible en esa época. Y eso lo confirma el Concilio de los Siglos y nos dice que al nacer estas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Por supuesto, la bendición divina alcanza al que se decide por él. Aún el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de los principios del Evangelio. Y ustedes saben la historia. El florecimiento de las artes, el florecimiento de la cultura, de la ciencia con la Reforma fue impresionante, extraordinario. Los países como Alemania, que se decidieron abrumadoramente mayoritariamente por la Reforma, pues lograron un nivel de desarrollo que hasta hoy pues lo tenemos. Lo que hace el Evangelio. Comprobación de lo que la inspiración dice. La bendición divina las acompañó por decidirse noblemente por Dios y la verdad. Otro lamento, sin embargo, esas iglesias cayeron en el tiempo y más rápido que las anteriores. Las anteriores duraron más. Cada vez la nueva iglesia dura menos. Esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y ruina de Israel. El deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Cuando murieron sus fundadores, que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo de humildad, abnegación y renunciación al mundo.
Y nos sigue diciendo, así la simplicidad primitiva desaparece. Una ola de mundanalidad invade la iglesia, trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ídolos. Conflicto de los siglos, páginas 433. Entonces esas iglesias protestantes, nos sigue diciendo la inspiración en esa referencia, página 496 del Conflicto de los siglos. Las iglesias protestantes siguieron las huellas de Roma. Ahora, para ese tiempo, ya para el siglo XVIII y en el siglo XIX, en los comienzos del siglo XIX, Dios hace un esfuerzo por salvar a esa iglesia visible. Y quizá, y les recomiendo a quienes no hayan leído ese libro, Estudios sobre Educación Cristiana de Eduardo Sutherland, el que bajo la dirección de Dios en persona de la hermana White fundó el Instituto de Madison, lo cual iremos a mencionar en algún momento. Él hace un recuento y nos presenta una serie de datos donde surgieron decenas de institutos de enseñanza, entre los que se destacaba uno llamado Oberlin, que funcionaba en el campo, que practicaba la dieta, que los principios de agricultura, donde el ABC de la educación era la agricultura, en fin, adelantado. Dios estaba preparando para el pregón del mensaje del primer ángel. Estaba preparando el ambiente y levantó aquí y allá y aquí y allá a laicos. ¿Por qué? Vamos a ver desafortunadamente qué pasó con la dirección en general. Había llegado la hora del juicio. El mensaje de salvación había sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje, temer a Dios y darle gloria, que la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje es parte del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues entonces solo podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Ahora, ese mensaje, nos sigue diciendo la inspiración, tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios había enviado un mensaje a la iglesia, un aviso que, de ser aceptado, habría curado males que la tenían apartada de él. La misericordia divina que insiste, que envía, que persiste, ¿verdad? Nunca eso ha sido distinto a través de la historia. Así es que Dios había enviado a la iglesia un aviso que al ser aceptado habría curado los males que la tenían apartada de él. Y la iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de fe, unidad y amor que existía en los tiempos evangélicos. ¿Cuál fue el resultado? Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas de la casa de Israel hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no habían aprendido la verdad. Como las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su palabra se habrían enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, solo despertó sus prejuicios e incredulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, no, aquí hay otro elemento. Hermanos, por eso hay que estudiar la historia, ¿verdad? Porque se repiten una serie de elementos extraordinarios que no se pueden dejar pasar por alto. Entonces, la circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos se presentaba como argumento desfavorable. Como antiguamente se oponían al testimonio claro de Dios con la pregunta, ¿ha creído en él alguno de los fariseos? ¿Qué dicen los eruditos? ¿Qué dicen los que saben? ¿Verdad? Multitudes que confiaban implícitamente en sus pastores se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la verdad, no se atrevían a proclamarlo para no ser echados de la sinagoga.
Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones. Conflicto de los siglos, páginas 430, 431. Pero cuando los ministros y directores de aquellas iglesias se declararon contra la doctrina del advenimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho a asistir a predicaciones sobre ella y hasta hablar de sus esperanzas en las reuniones de edificación mutua de la iglesia. Bueno, han cambiado las herramientas visibles o qué sé yo, de la ejecución de las cosas, pero a través de la historia, como el corazón humano es el mismo, entonces los métodos y los procedimientos básicamente son los mismos. Aquí tenemos la historia de lo que pasó con esa iglesia que Dios la acompañó, que la asistió en sus comienzos y la siguió asistiendo hasta cuando el ser humano permitió. ¿Qué pasó entonces? Pero cuando las iglesias desdecharon el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez la rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia. Los adventistas entendieron que era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del mensaje del primer ángel, del primer mensaje. Bueno, todos aquí saben que cuando aquí dice rechazar el mensaje adventista, está hablando del advenimiento. Cuando dice los adventistas, está hablando antes de 1844, los que esperaban el advenimiento. Que aquí la palabra adventistas está aplicada a quienes recibieron ese mensaje, pero obviamente no tenían, como bien sabemos y vamos a repasarlo, no tenían las doctrinas, ni tenían se llamaban, decían adventistas, sí, pero no del séptimo día, no había llegado la luz del sábado y lo demás que vamos a ver a partir de mañana. Muy bien. Ahora, miren lo que dice Guillermo Miller y el registro que hay en relación con ese fenómeno religioso que ocurrió. Los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias o de formar organizaciones separadas. En todas mis labores, dijo Guillermo Miller, nunca tuve el deseo o el pensamiento de fundar una organización separada de las ya existentes o de beneficiar a una en detrimento de otra. Quería beneficiar a todas, puesto que suponía que todos los cristianos se regocijarían ante la perspectiva de la venida de Cristo y que los que no opinaran como yo, no por eso amarían menos a los que abrazaran esta doctrina. Nunca pensé que hubiera necesidad de celebrar reuniones separadas. Mi único objeto era convertir almas a Dios, notificar al mundo acerca del juicio venidero e inducir a mis hermanos a preparar sus corazones para salir en paz al encuentro del Señor. Hasta ahí, dice Guillermo Miller. Y sigue diciendo, la gran mayoría de los que se convirtieron como resultado de mis labores se unieron a las diversas iglesias ya existentes. Cuando algunos vinieron a preguntarme con respecto a su deber, siempre les dije que fueran a donde se sintieran en casa y nunca favorecí a una denominación en particular en mis consejos a tales personas. Ahora, nos sigue diciendo ya en la historia de la redención. Por algún tiempo, muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los que habían abrazado la doctrina fueron puestos de esa manera en una situación de gran prueba y perplejidad.
amaban a sus iglesias y no querían separarse de ellas. Pero cuando se los ridiculizó y se los oprimió y se les negó el privilegio de hablar de su esperanza o de asistir a las reuniones donde se predicaba la verdad acerca de la venida del Señor, muchos finalmente se levantaron y se liberaron del yugo que se les había impuesto. Esto lo leemos y lo estamos leyendo de la historia de la redención, la página 383. Muy bien, hermanos, ahí tenemos la historia. Ahí tenemos la historia de lo que nos antecedió. Ahora aquí estamos nosotros. Es extraordinario, ustedes conocen muy bien, sin duda, estos detalles, cómo se levantó ese movimiento como marea, ya lo vimos rápidamente en un momento anterior, cómo el clamor de medianoche en 70 días se efectuó y cómo después vino la prueba, chasco, tremenda prueba. Tremenda prueba y mañana vamos a ver cómo fue que se formó en esas circunstancias y tomando la analogía que hemos adquirido, que hemos tomado, cómo se formó el barco de nuestra iglesia, el último, en el cual estamos. El barco que debe ser el que llega al puerto. Entonces, ¿cómo fue su formación, tanto doctrinal como administrativa? ¿Cuánto estuvo Dios ahí? ¿Quién dio los planos? ¿Quién los ejecutó? ¿Qué es lo inspirado? ¿Y qué lo aprobado? ¿Qué es lo inspirado por Dios? ¿Qué es lo aprobado por Dios? Los planos, ¿quién los hace? Pero la ejecución de los planos, ¿quién los ejecuta aquí en la tierra? Bueno, son cosas extraordinarias que mañana vamos a empezar a considerar. Y empezaremos a considerar entonces los diversos aspectos dentro de ese estudio, pues se contestarán las preguntas que hicimos y de las cuales ustedes han expresado su aprobación para que, por supuesto, estudiemos estos temas que son importantísimos y cruciales. Hermanos, gracias a Dios por su don inefable. Gracias porque hay un barco, el noble barco que leímos, llegará al puerto. Aquí no se trata de dudar de si llegará o no llegará. El asunto es cuál es y si nosotros estaremos ahí o estamos en otros navíos. Y estoy hablando ahora espiritualmente, porque históricamente ya los otros navíos se hundieron. Por eso nuestro estudio, ¿verdad? Lecciones de barcos que naufragaron. Y por supuesto, se nos invitó y se nos invita a estudiar esa historia para que no participemos del naufragio. No habrá naufragio para el noble barco que lleva al pueblo de Dios al puerto seguro. Vamos a arrodillarnos los que puedan para poder. Querido Dios, agradecemos porque tú nos invitas a estudiar la historia. Y lo haces con el deseo de que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y podamos ser conscientes de aquellos puntos en los cuales los que nos antecedieron naufragaron y también mirar las circunstancias, la fe, la perseverancia y el valor de quienes no naufragaron. Estamos frente a la peor de las tempestades, donde al igual que en el diluvio, solamente tu mano impedirá que el barquito, si bien fue muy bien construido por Noé en 120 años, sin embargo no habría resistido lo poderoso de la tempestad, a no ser que tu providencia
hubiera enviado a los ángeles para que lo salvaguardaran y lo condujeran. De la misma manera, frente a una tempestad peor, te agradecemos porque tenemos la confianza, porque tu palabra es fiel y sabemos que en esa tempestad, la peor de todas, sin embargo, el barco que tú has designado llegará al puerto con quienes hayan abordado ese navío. Guíanos en fe y justicia y que tu palabra persiste en nuestras mentes hoy, al retirarnos ahora que lo hagamos después, y podamos vivir siempre en tu presencia para que nuestra fe crezca. Gracias por escucharnos, porque podemos elevar nuestras oraciones con la garantía del que dijo: estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que se comprometió que usáramos su nombre como fiador y como garante al orar en ese nombre bendito de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.